Este podcast tiene fines informativos y educativos. Las opiniones expresadas pertenecen exclusivamente a quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura del podcast, su anfitrión o sus invitados. La participación de invitados no implica respaldo o acuerdo con los puntos de vista compartidos. Bienvenidos a La Minga de las Ovejas Negras, un espacio de conversación donde el pensamiento crítico se encuentra con el respeto y donde las diferencias no dividen, construyen. Aquí reunimos voces del mundo académico, empresarial y territorial para hablar de sostenibilidad, comunidades y desarrollo, desde la experiencia y la reflexión informada, porque creemos que el diálogo honesto también puede ser diplomático. Esto es La Minga de las Ovejas Negras. Soy Sol Tejada y comenzamos. Bienvenidos a La Minga de las Ovejas Negras. Hoy vamos a conversar con Sergio Cava Montenegro. Él es antropólogo por la Universidad Austral de Chile. Se ha desempeñado como académico en la Universidad Alberto Hurtado. Actualmente es consultor independiente y se dedica a procesos de evaluación ambiental en medio humano. Desde hace un tiempo se encuentra finalizando su tesis de maestría en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, Argentina. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola Sol Tejada, muy bien, la verdad que muy bien. Contento de participar en este podcast, en esta iniciativa. Esperamos, digamos, que la conversación fluya, que sea un buen momento de intercambio de ideas. Nosotros nos conocemos hace ya un buen tiempo. Entonces ya tenemos, digamos, algunos antecedentes el uno del otro y eso va a ser, digamos, como un pimponeo de ideas más que nada. Sí, esto es una conversación. Oye, vos trabajás hace mucho tiempo en temas de medio humano, ¿no es cierto? En el CIA. Sí, la verdad es que no llevo tanto tiempo involucrado en este rubro. Entré, digamos, por una cuestión, por una suerte, digamos, como por una casualidad. Yo trabajaba en relacionamiento comunitario, que de alguna forma tiene una relación con esto, para un proyecto portuario. Y de ahí, digamos, ¿no? En la consultora donde trabajaba se dio la oportunidad de ir a hacer un levantamiento de información para un proyecto fotovoltaico. Y claro, ahí me comencé a involucrar con este ámbito. Y ahora pasó unos 4 o 5 años, creo. Ya. ¿Y te gusta más el relacionamiento comunitario o hacer estudios? No, estudio. Es más interesante. Y yo creo que hay que tener ciertas habilidades, destrezas también en el relacionamiento comunitario, que quizá hay un cierto perfil de profesional que tiene, digamos, esas características. Son claros al expresarse, tienen también, digamos, una cierta vocación y hay una cierta habilidad, destreza y de personalidad también que te permiten desempeñar mejor un trabajo que otro. Y creo que el relacionamiento comunitario necesita de eso, digamos, ¿no? Una persona que sea clara, que también genere, digamos, confianza con las personas y que además eso sea coherente, que coincida, digamos, ¿no? Con un tipo de persona que se desarrolla en el campo, digamos, ¿no? Y en la práctica, ¿cómo funciona el tema de los estudios antropológicos dentro del CIA? Vamos al hueso, digamos, ¿no? Es una pregunta que yo creo que necesita también una contextualización, porque el CEA, digamos, como institución nace en 1993 junto con la ley, en un periodo además, ¿cierto?, donde Chile se encontraba en una suerte de reestructuración muy profunda. Que primero fue CONAMA, ¿no? Claro, primero fue CONAMA y en base, digamos, ¿no? a este nuevo contexto en el que nos encontramos como sociedad, es que surgen una serie, digamos, de necesidades y una de esas tiene que ver con una institucionalidad ambiental. Si bien ya existían en la misma Constitución del 80, digamos, ya existía una preocupación por el medio ambiente, esto no se había operacionalizado, digamos, ¿no? Bajo un eje regulatorio, no se había edificado, digamos, ¿no? Una institución. Y ese periodo, digamos, ¿no? Que podríamos decir que es lo que tú comentabas recién, digamos, la primera institucionalidad sería la CONAMA, ¿cierto? Que es la Corporación Nacional
Medio Ambiente, Corporación Nacional no, Comisión Nacional de Comisión Medio Nacional de Medio Ambiente. Ambiente, no contempló inicialmente, digamos, como las dimensiones de medio humano, que fue quizá uno de los grandes problemas que tuvo, digamos, ¿no? Esta primera institucionalidad, y que recién se viene a integrar el año 97, 98, al calor de una discusión que presionó, ¿cierto? Porque este tipo de cuestiones se comenzaban a discutir, que fue el proyecto Ralco, Mm. que Ay, fue sí. una experiencia bastante traumática, sobre todo para las comunidades que estuvieron involucradas. Yo recuerdo el nombre de una ahora, ¿cierto? Ralco Lepoy, y que las personas, digamos, ¿no? que lideraron de alguna forma esta lucha son las hermanas Nicolasa y Berta Quinchemán, Mm. ¿cierto? La empresa Endesa, ¿cierto? Quería construir Sí. una serie, digamos, de represas y centrales de paso en territorio pehuenche, y se levantaron estudios antropológicos, digamos, o se levantaron, digamos, estudios que permitieron entender desde la antropología, porque hubo, digamos, una serie de profesionales, colegas nuestros que estuvieron Mm. involucrados en ese proceso, que lograron dar cuenta, ¿cierto?, de una cuestión que es parte de la matriz de la antropología, y es que territorio y identidad son una unidad indisoluble, ¿no? Mm. Ahí hicieron reasentamiento, ¿no es cierto? Porque Claro, inundaron una parte claro. y quedaron, y ahí el problema era que quedaban un cementerio, Claro, había un cementerio, entre otras cosas, entre digo. otras cosas más, y territorio, digamos, ancestral. eh, y además, digamos, ¿no? lo que la empresa ofreció en ese momento fueron terrenos que, si bien no estaban tan alejados del lugar, el mayor problema eran las características, digamos, Mm. ¿no? Y que no permitían mantener una forma de vida ligada a un territorio. O sea, Claro. las condiciones, digamos, físicas del territorio no permitían de que las personas que iban a ser reasentadas, por lo demás, tuviesen, digamos, condiciones similares o mejores para poder mantener su forma de vida. Es que ahí yo creo que claro, lo que se vio en ese minuto, con lo que se estaba trabajando era más que nada, bueno, lo sacamos de un lado, los reasentamos, pero en términos materiales, no en términos como espirituales, porque al Claro, final es eso. O sea, vos te pueden dar un lugar mucho mejor, porque se supone que efectivamente tiene que ser igual o mejor, pero si te sacan de al lado tus vecinos, tu territorio ancestral, tu forma de vida, etcétera, da lo mismo donde te pongan, ujú, siempre va a estar, siempre va a ser un tema a resolver, digamos. No es, no sé cómo decirlo, pero como que en buen argentino te descuajeringan la vida. claro, sí, sí, sí. Claro, esa relación del territorio es una discusión, una añosa discusión antropológica, Mm. digamos, ¿no? Tanto por la materialidad y por la forma también, digamos, en cómo se representa el territorio, digamos, ¿no? Hay una relación espiritual, hay una relación simbólica, y hay una cuestión que es muy de fondo, digamos, que termina por modelar la forma particular en que una cultura se ha desarrollado a lo largo, digamos, de centurias, ¿no? Mm. Y actualmente digamos, entre ese momento y ahora, ¿cómo ves como la evolución? Claro, hay algo que me faltó mencionar en lo que te decía en un comienzo, y que tiene que ver, digamos, con que al mismo tiempo en que se crea, digamos, como esta institucionalidad ambiental, también se sentaron las bases para el reconocimiento, digamos, ¿no? de los pueblos originarios que habitaron el país. Y esa conexión inicial no se dio, Mm. ¿no? La CONADI, digamos, operaba de forma paralela a esta institucionalidad, y no va a ser, digamos, hasta el año 2008, 2009, cuando Chile ratifica el convenio 169 de la OIT, que es que hay una modificación sustancial y que permite, digamos, involucrar a la población indígena dentro de los procesos de evaluación ambiental, ¿no? Pero ahí igual hubo bueno, yo creo que era una falencia, y es que, por ejemplo, hubo algunos proyectos, particularmente, por ejemplo, los fotovoltaicos, que, porque había como una especie de
falsa película de que, claro, la minería u otros proyectos como más grandes, que movían camiones, que tenían polvo en suspensión, etcétera, etcétera, ameritaban como un estudio de medio humano y estudios antropológicos, pero los fotovoltaicos al principio, por ejemplo, todo el mundo decía, no, si son maravillosos, son casi inocuos, no pasa nada, y efectivamente se instalaron en un montón de lugares que con el tiempo las comunidades indígenas no solo dijeron, ojo, nosotros estábamos ahí, teníamos campos de pastoreo, teníamos rutas de transhumancia, como que, y recién después de que estaban instalados un montón de proyectos, como que hubo una bajada de decir, el fotovoltaico está bien, está ahí estático, pero de todas maneras tiene un impacto súper grande. Sí, o sea, sin duda yo creo que este ensamblaje de alguna forma que se ha dado entre lo ambiental y el reconocimiento de los pueblos indígenas ha sido una cuestión que ha necesitado tiempo, digamos, ¿no? Porque tú has hecho una pregunta y que tiene que ver, digamos, en la forma en cómo día se caracteriza, digamos, la gente que no lo conoce, son 9 las dimensiones, digamos, que se trabajan y tienen que ver con uso de uso de recursos naturales, prácticas culturales, apropiación del medio ambiente, rituales, identidad, símbolo de pertenencia. Se me queda uno por ahí en el tintero. Me lo debería saber de memoria, digamos, ¿no? Pero muy mal. Muy mal, muy reprobado. Y que no ha ido exigiendo, digamos, ¿no? Como entender de que las dimensiones, si bien son súper pertinentes en algún caso y que nos han permitido también al mismo tiempo conocer la particularidad en cómo se desarrolla, digamos, una comunidad, porque muchas veces nosotros tenemos ideas muy generales acerca, digamos, de lo que es lo indígena, etcétera, y que por lo demás, muy paréntesis, digamos, nos ha costado bastante lograr que se comprenda, digamos, ¿no? Qué es la dimensión de los indígenas en Chile también, y cuál es la importancia, digamos, ¿no? de su territorio, de resguardo, etcétera, digamos, y su propio proceso de desarrollo. Pero bueno, volviendo al punto, es importante, digamos, ¿no? Entender de que nos ha dado una perspectiva muy particular, además, digamos, ¿no? De cómo cada una de estas organizaciones, ya sea, digamos, como comunidades o asociaciones, genera un vínculo con su territorio. Y a partir, digamos, de qué estrategia, de qué forma y a partir de qué proceso, digamos, ¿no? han generado esta forma de habitar un lugar. Entonces, a ver, para hacer un estudio antropológico, para digamos, las personas que no saben, uno tiene que hacer entrevistas, Claro. Tiene que ir a conversar con las comunidades, haces terrenos, vas a visitar sus, no sé, sus lugares de significación cultural, donde se mueven, el territorio, etcétera. Y ahí uno después hace una bajada y hace el estudio antropológico y ahí se ve si hay impacto o no hay impacto, digamos, del proyecto en relación a estas comunidades, ¿no es cierto? Correcto, sí. Y ¿cuáles son las limitaciones que tiene esto? Claro, o sea, las categorías con las que se maneja el SEA son ajenas muchas veces, digamos, como a la realidad de las propias comunidades. Nosotros tenemos que convertir criterios técnicos, digamos, ¿no? en saberes, en relación a lo que decía recién, digamos, como estas formas particulares de habitar el territorio, para poder de alguna forma tener un lenguaje en común. O sea, si bien yo enfatizo, digamos, ¿no? de que es necesario pensar, digamos, en la antropología sumergida en este espacio, en este mundo que alguna vez fue muy ajeno, digamos. Yo creo que, también otro paréntesis muy cortito, yo creo que todavía hay cierta distancia de la disciplina en participar en estos procesos de desarrollo, digamos, ¿no? Pero considero que es muy importante. Bueno, retomando el tema, hay una serie de criterios técnicos, digamos, área de influencia, sistemas de vida, sistemas y modos de vida, que de alguna forma, digamos, no logramos entender. O sea, pensar el territorio, o pensar la comunidad, o pensar, digamos, cuáles son los lugares de significancia, digamos, ¿no? Que puede ser un cerro, puede ser la alteración visual de un cerro,
que justamente, digamos, es una de las cuestiones que dentro, digamos, si bien hay un componente específico, digamos, ¿no? que se dedica a eso y que tiene que ver, digamos, Con temas de con paisaje, temas de paisaje, claro. ese tipo de cuestiones no están dentro, digamos, de los procesos de evaluación. Pero lo que pasa, perdón, pero también yo creo que hay un tema ahí importante, porque uno también como antropólogo va, hace el estudio, conversa con la comunidad, hace su, digamos, su entrevista, etcétera, etcétera. Pero después viene otra parte que es re complicada y que tiene que ver con que el titular efectivamente entienda que, por ejemplo, ¿te acordás? No sé Va a contar con infidencia. lo de una infidencia aquí. No, ese proyecto en el norte, que no me acuerdo si es, mira, no me acuerdo si era Cerro Colorado, no me acuerdo, que habían hecho un estudio en donde la pila de material, de estéril, o el relave, no me acuerdo, claro, iba a llegar un momento en el cual iba a tapar el sol al momento del solsticio. Mira. Y esto iba a pasar, no sé, en 10 años, ponele. Y el titular era como, ¿qué onda? Porque, ¿cómo? Como que no entendía. Porque, claro, igual la gente al final decía, si nosotros el solsticio y hacemos la ceremonia y no sé qué, y cuándo si nosotros hacemos el cálculo, en realidad en algún minuto el relave nos va a tapar el sol, ¿cachai? Claro. Entonces, ¿vos cómo le explicas al titular que te va a tener un impacto, pero dentro de 10 años? Sí, la antropología ha avanzado bastante en eso, digamos, ¿no? En pensar que estas modificaciones que son sustanciales, que transforman completamente la forma en cómo uno puede habitar un territorio. O sea, por ejemplo, hace un momento hablábamos sobre la inundación, digamos, de territorio ancestral, y hoy día nos encontramos, digamos, con que existen casos que siguen, digamos, manteniendo esa lógica y donde estas formas de evaluar no logran generar un proceso de mantención. O sea, el proyecto no puede afectar de una manera tan profunda, digamos, la forma de habitar un territorio, porque esa relación, digamos, ¿no? que se da con una huaca, que se da, digamos, con una cardinalidad, además de eso, digamos, ¿no? Debilita profundamente la cohesión de un grupo. Claro. Un rito no es solamente, digamos, llegar a un lugar y reunirse, digamos. Hay una estructura, hay un significado, hay una transmisión oral, hay una forma de comportarse, etcétera, digamos, ¿no? Sí. Hay una serie, digamos, de formas de poder comprenderlo. Entonces, en el fondo lo que estamos haciendo es una desvinculación del territorial, un proceso, digamos, de debilitamiento a nivel estructural, digamos, de su propia identidad y a través de sus prácticas, y también en algún momento se puede generar un movimiento involuntario de esas personas, digamos, hacia otros sectores. Entonces, bueno, abandonar de alguna manera el territorio. Sí. Claro, lo que pasa es que ahí eso ya, como digamos, desde los impactos, o viéndolo desde el CEA, desde el CIA, eso ya es como otro mundo, porque ahí hay reasentamiento y ahí hay que hacer todo un montón de procesos que son distintos además. Que no es que uno debiera preverlos, digamos, ¿no es cierto? Sí, sí. Y nosotros, bueno, vos decís que, o estábamos hablando justamente de los problemas que tiene para traducir la cultura indígena, digamos, el CEA o la evaluación. Yo siento que de todas maneras se han hecho como hartos avances, porque como que tengo la sensación de que, claro, igual en el 2000, no sé, 2008, 2009, como que las líneas de base igual eran, ¿te acordás? No sé si vos te acordás, pero eran así 10 páginas.
10 páginas y uno iba como a terreno, hacía 5 entrevistas y chao. Y eso era, digamos, no había como mucha profundización ni mucha... Y ahora como que el estándar se ha ido subiendo para bien. Sí. Y eso, por un lado, es bueno, pero por el otro lado, yo siento que hay muchas comunidades que se han vuelto como comunidades que están tan acostumbradas a que vayan, les hagan las entrevistas, que hagan el estudio antropológico, como que han ido mutando, ¿cachai? Como que se han ido como perfeccionando en el arte de dar entrevistas o de estos procesos, digamos. Claro, lo que pasa es que hay comunidades que nacieron como una respuesta a proyectos también y esa respuesta lo llevó inevitablemente a acomodarse dentro de un sector y a entender. Hay comunidades que entienden los procesos mucho mejor que uno, ¿no? Sí. Y que han estado sumergidas en este proceso por mucho tiempo y que han estado tanto tiempo además que le han permitido responder cuestiones como la que tú recién mencionaste, que tiene que ver, digamos, como con esta carencia que había en un comienzo y que con el tiempo fue cada vez subiendo más el estándar y que hoy día nos encontramos, ¿cierto?, con que los estudios antropológicos son documentos extensos. Son un libro ahora. Son documentos muy extensos. Hay profesionales, colegas que han desarrollado estudios muy buenos por lo demás. Y que nos han permitido, por otra parte, digamos, ¿no? Como yo creo como nunca había pasado en la historia de la antropología en el país, lograr tener una cartografía general del territorio nacional, que es una cuestión que se ha trabajado muy poco por lo demás. O sea, uno entra a los expedientes que están en el CEA y por más, digamos, que existe una distancia entre la forma en como nosotros lo pensamos de la antropología o estas formas técnicas, digamos, ¿no?, que están desde la institucionalidad, están ahí. Están ahí, sitios arqueológicos, centros ceremoniales. Va a depender, digamos, ¿no?, de qué comunidad y de qué pueblo estemos hablando, pero uso de recursos naturales. O sea, hay un mundo por entender y yo creo que la antropología no lo ha mirado con la suficiente profundidad, por más que tengamos distancia, ¿no? Y yo tengo como una vez me acuerdo que estábamos conversando, justamente, Sí. entre todas las cosas que conversamos de estos temas, que nosotros decíamos que como que falta como un repositorio, ¿no es cierto? Porque al final, como que la CONADI hace un trabajo que es hacer el estudio antropológico de la comunidad y listo. O sea, es como hasta ahí, porque no es que tampoco lo revisan año a año, digamos. Claro. No lo revisan, es como, o sea, te lo hice en el año, no sé, 2025. Ya, y eso es, y nunca más. Entonces, Claro. Al final, como que las comunidades igual van evolucionando y van también con este tema, por ejemplo, del cambio climático o de la sequía, etcétera. No sé, una comunidad trashumante. Claro, igual vos podés decir, esta comunidad tenía estos 10 lugares en donde hacían transhumancia, iban con sus cabritas, con sus ganado, etcétera. Estoy pensando en los collas. ¿Eh? Estoy pensando en los collas. Sí, también en los collas. Los diaguitas. Los diaguitas, los collas. Entonces vos decís, ya, ok, pero con esto del cambio climático, ya estos pozos están secos o este río ya no funciona más, digamos. Entonces hay un cambio como en la dinámica, en el movimiento. Y eso no se estudia más allá de, o sea, al final uno se entera porque hizo un estudio antropológico, porque justo la empresa tenía como, una empresa tenía como área de influencia, digamos, esa comunidad. Claro. Sí, o sea, claro, como bien tú decías, y voy a volver al punto, digamos, ¿no? Tú lo nombraste, pero tiene que ver, ¿cachai?, con que hay comunidades que han estado en todo el proceso
y que se le han hecho múltiples estudios antropológicos donde se ha ido renovando, ¿cierto?, parte importante, porque también las comunidades se han ido apropiando nuevamente de sus territorios, porque han identificado otras cuestiones, porque hay comunidades que además se han reunido en torno, digamos, como ejercicios de memoria. O sea, hay comunidades que se han vuelto a repensar ellos como su identidad, hay comunidades que se han escindido y que tienen, digamos, como este recorrido que ya vamos hacia los 15 años más o menos, ¿no? 17, no, estoy sacando mal la cuenta, Más, 17 años, sí. digamos, ¿no? Que comenzaron los estudios antropológicos, y podemos tener una suerte, digamos, como de radiografía del presente, pero también podemos recorrer a los archivos y darnos cuenta, digamos, de cómo esa relación que han tenido ha ido mutando. Y claro, no. Es interesante, digamos, porque nosotros no podemos pensar de que vamos a hacer un estudio antropológico al más puro estilo etnógrafo. No. Hay técnicas que son parte de la observación, la entrevista en profundidad, aunque ya hay un cuestionario de alguna forma que ya está medio validado. Está medio validado. Que uno le agrega y le saca, en realidad. Sí, porque... va a depender también, digamos, como la capacidad de hacer preguntas, que la persona también tenga la disposición de responderte, claro. Porque esos procesos para la antropología son súper importantes. El rapport, por ejemplo, ¿no?, de generar estos espacios de confianza, la observación sistemática, no participante. Hoy día, digamos, la discusión también, y no hemos soltado una parte importante, digamos, que tiene que ver con la misma población indígena. O sea, hay una intelectualidad también, digamos, que está relacionada con esto. Hay colegas que trabajan, digamos, son la contraparte, claro. porque se dedican a revisar lo que uno hace, a negociar también, ¿cierto?, los grados de importancia que tienen ciertos sitios. Entonces, claro, hay un mundo, digamos, ¿no? Hay una red de actores que está presente en estos procesos y que nos permiten también ser cada vez más precisos. Y bueno, los estudios antropológicos en general, digamos, nos están dando luces del territorio casi completo, digamos. Yo entiendo de que hay estudios antropológicos desde Arica hasta Tierra del Fuego. Sí. Y que nos ha puesto, digamos, sobre otra problemática también, que lo podemos conversar más adelante, con otra oportunidad que tiene que ver, ¿cierto?, con los pueblos que también han ido emergiendo en el último tiempo, procesos de etnogénesis muy profundas, y que ha puesto también en jaque, ¿cierto?, algunas dimensiones. Lo que pasó con los changos, el maritorio, hoy día, digamos, con el pueblo Cernam, los mismos Coya en algún momento, ¿cierto?, con esta habitabilidad que tiene que ver con de cordillera mar, lo mismo Dieguita, ¿cierto? Sí. Y que están ahí y que nos ha costado. Y hay algunos pueblos que incluso no han tenido investigaciones, digamos, de larga data. O sea, la antropología tampoco se ha encargado. O sea, por ejemplo, el caso de los Coya, Raúl Molina, y principal figura, digamos, ¿no? Pero tampoco hay una preocupación histórica por los Coya. Entonces eso también hay mucha información. Pero por ejemplo, pensando, ¿no?, en esto que acabas de decir, esta falta de información tiene que ver con, o sea, uno podría verlo desde los titulares, o sea, desde los proyectos, o también porque los Coyas como que no están tan disponibles de entregar información, o los Coyas o cualquier pueblo, digamos. Yo creo que hay una lejanía también, porque las prácticas que ha tenido el empresariado en general en Chile nunca han sido, o no fueron en algún momento, digamos, muy transparentes, ni reguladas. Sí. Entonces, se trabajaba en una condición de desventaja absoluta. O sea, el caso de Ralco, yo creo que abrió muchas puertas, ¿no? Y que tenía que ver, digamos, con que no había registro. Voy a ser responsable de lo que voy a decir, digamos, ¿no? Pero que también conductas matonescas. Entonces hay un resabio que está instalado y que tiene que ver, digamos, con estas malas prácticas. Hoy día el proceso ha avanzado notablemente a ser más transparente, a informar previamente, digamos, ¿no?,
del ingreso de proyectos, de mostrar cuáles son los trazados para el caso de la línea de transmisión eléctrica, cuáles van a ser parte, obra y acciones de los proyectos, las rutas a utilizar. O sea, hay una serie de cuestiones que están dando vuelta, pero que ha mantenido, ¿cierto?, todavía esta estructura donde el titular, además, las empresas tienen muchos recursos, las comunidades muchas veces se ven expuestas, ¿cierto?, a situaciones que no son, digamos, como de la mejor crianza, Sí. o se vieron expuestas, digamos, a eso. Entonces, claro, hay algunas comunidades que no están tan dispuestas al intercambio de ideas, pero también hay una cuestión válida, digamos, dentro de este proceso. Y hay otras, como tú decías hace un rato también, que tienen una expertise, Sí, un expertise total. ¿sí? Sí. Y que han logrado, digamos, instalar de tal forma, ¿cierto?, su perspectiva, que en algunos casos, y que se entiende bien, en algunos casos, son también actores importantes dentro de los territorios. Sí. Pero bueno, ahí yo creo que también ha habido una evolución del relacionamiento comunitario, porque entre los estudios antropológicos, el antropólogo que va a terreno, claro, antes estaba como solo, era como el que iba ahí a lucharla nomás, pero ahora yo creo que ha habido una evolución en términos de relacionamiento, en términos de participación ciudadana anticipada, todo ese tipo de cosas que como que igual facilitan la entrada al territorio. Sí. Ahora, también siento que hay una sobrecarga en muchos territorios por ejemplo, estoy pensando en Atacama, con todo el tema de las mineras, o en Antofagasta, que al final las comunidades, como que uno los llama y te dicen, ¿sabe qué? Esta semana tengo 6 reuniones. Y vos decís, ¿esta gente cuándo vive? O sea, porque tienen 6 reuniones esta semana, 4 reuniones para la otra semana, o sea, es como reunionitis permanente. Claro. Entonces, igual yo siento que, claro, uno dice, a veces las comunidades no te quieren dar entrevistas o no están tan disponibles, pero pucha, también hay que entender que tienen que trabajar, tienen que hacer su vida, tienen que, Sí. ¿no? No es, porque además todo esto en general, no todas las comunidades, pero sí en general es gratis. O sea, o te cobran así como lo que se llama, lo que está institucionalizado, que es el lucro cesante, que tiene que ver con el cobro por el día de trabajo, que está perfecto porque al final pierden todo un día de trabajo. Entonces, ahora, dicho esto, también hay algo que es bastante preocupante y como vos me voy a hacer cargo de lo que estoy diciendo. También hay comunidades que tienen estos asesores porque al final han ido como especializándose. Las comunidades como que han necesitado antropólogos, después llegó el biólogo, después vino el abogado, después tienen staff. O sea, Sí. tenés, claro, por ejemplo, no sé, el Consejo de Pueblos de Atacameños, que eso ya es otro nivel de organización. Pero, digamos, hay ciertas comunidades que te dicen, tengo mi equipo de trabajo. Sí, Y claro. eso es como bien impactante, ¿no? Sí, es que yo creo que yo pondría un elemento sobre la mesa. Hay territorios que han sido intervenidos a tal nivel eh, que han de alguna forma obligado, por el grado de afectación en el que están expuestos, a tomar otras medidas. tomar otras medidas Claro. y a buscar, y hay dirigentes que están muy preparados, muy preparados. Y claro, y hay otro tema que también tiene que ver, digamos, con que el grado de vulneración que han sufrido no le ha dejado, digamos, otro espacio más que ese, y que esa vulneración tiene que ver con múltiples cuestiones, digamos, ¿no? Con éxodos de territorio,
lo que ha pasado, digamos, ¿no? con estas zonas que están saturadas, donde la naturaleza ya no da más, Sí. ¿cierto? Donde uno quizás ve que el grado de explotación, digamos, ha sido tal, de expoliación, se podría decir también, Mm. ha sido tal que, que hay un resguardo, digamos, por cuestiones que ya son esenciales. O sea, las formas de vida que están acá son incompatibles, digamos, con este tipo de Mm. cuestiones. Entonces, eh, eh, Bueno, y cosas que se van perdiendo también. Por ejemplo, ahí ponele Chiu Chiu. Yo me acuerdo que fui hace varios años a hacer un estudio antropológico y claro, efectivamente, que me acuerdo que fue justo, terminé de hacer el estudio y empezó la pandemia y nos encerraron a todos. Eh, y yo recuerdo que uno de los temas era la pérdida del suelo agrícola. O sea, claro. por el tema de la sequía y de que no tenían derechos de agua. Y era todo un cambio súper importante, porque al final ellos viven de la agricultura, con este tema de la zanahoria, y tienen invernaderos y todo, pero nos decían, mire, todo esto era campo de pastoreo y todo esto era agricultura y ahora tenemos, no sé, pasamos de, estoy inventando, no sé, 10.000 animales ahora tenemos 2.000, ¿cachai? Y esto que era, no sé, X cantidad de hectáreas, ahora es un tercio, porque no tenemos agua, por entonces la gente se va, y la verdad es que cuando vuelven o porque se jubilaron, o porque, no sé, otras razones, digamos que no es que vuelven así como voy a hacer mi vida y me voy a desarrollar, digamos, en el pueblo, en Chiu Chiu, sino que vuelven ya como al final de su vida, que ya criaron los hijos, no sé, porque además son pueblos que encima tienen, el colegio de Chiu Chiu creo que tiene hasta octavo básico, Claro. si no estoy equivocada. Entonces, además, después se tienen que ir para que los chicos sigan estudiando en la media. Entonces, como que son situaciones que al final yo siento que estas comunidades como que resisten, ¿cachai? Como que la pelean y la pelean y la pelean. Sí, o sea, es que muchas veces la situación es tan desigual que evidentemente tienen que ocupar todos los recursos que tengan disponibles. Mm. Eh, y claro, y me parece que eso también forma parte, digamos, de una panorámica, si uno lo mira, digamos, ¿no? Mm. En que hay comunidades que se muestran en resistencia. Claro. Hay comunidades que transmiten, digamos, ¿no? Esa sensación en donde, digamos, si es que no ejercen, digamos, eh, con todas sus fuerzas los Mm. recursos que tienen a su disposición, es una situación, digamos, lamentable y que el sentido de vulnerabilidad y de desesperanza lo inunda, digamos, ¿no? Mm. Sí, hay que resistir nomás. Sí. Y de ahí que me parezca, por retomar una cosa, digamos, ¿no? De ahí que me parezca tan importante el tema de la antropología, digamos, ¿no? Y de las ciencias sociales en general. Yo hablo de la antropología porque no podría hablar, digamos, de otras disciplinas de las ciencias sociales, pero que geógrafos, sociólogos, Mm. historiadores, psicólogos comunitarios, Comunitarios, sí. y de otras ramas también, digamos, de otras disciplinas que también se han encargado de esto, de lograr generar ciertos estudios que representen, y eso Mm. también ha sido importante, digamos, estudios que representen comunidades, territorios en general, y que hoy día también las mismas comunidades, a propósito, digamos, lo que conversábamos recién, piden de que esa información se valide en instancias posteriores. O sea, uno muchas veces termina de escribir algo y va a la comunidad y la comunidad exige, digamos, respuestas por las cosas en cómo uno las escribe, las redacta, las explica. Muchas veces con intervenciones de asesores, con Mm. comentarios, y esa iteración, ese pimponeo, ¿cierto? También, digamos, como nos permite evaluar, que hay algo que no hemos conversado mucho, pero que nos permite evaluar con mucha más
eh, información y en un sentido mucho más robusto, Mm. ¿cierto? Y coherente con las comunidades. Chile al 2050 se supone que debería tener su matriz energética 100% con energía renovable, ¿no es cierto? Es decir, em, que esto entiendo que ha llevado como a que haya muchísimos parques fotovoltaicos, proyectos fotovoltaicos, muchísimas líneas de transmisión. Esto en el territorio, ¿cómo impacta? ¿Cómo lo ves? Yo creo que son cuestiones súper incómodas también para el proceso, digamos, ¿no? Porque tal como tú mencionabas, Chile está en un proceso de transformación, y esa transformación tiene que ver con el reemplazo de la materia energética, digamos, ¿no? Mm, La descarbonización. Hay zonas, digamos, que han sido expuestas a contaminación histórica, o sea, pensamos en Guacolda, lo mismo que pasa, digamos, en el eje Puchuncaví-Loncura, digamos, a sí. propósito de Aegener en algún momento, donde Bueno, sin ir más lejos, hace 2 semanas hubo un episodio ahí complejo, ¿no? Con los niños, la escuela. claro, que han sido Sí. casos emblemáticos, como la escuela de la GREA, Ujú, ¿cierto? sí. Y bueno, los efectos nocivos, los efectos nocivos que ha tenido sobre el medio ambiente, la acumulación, digamos, de gases y cuestiones, digamos, ¿no? que han sido cuestiones cototas y que, claro, han salido a la luz pública, pero las comunidades afectadas tienen secuelas, digamos, ¿no? Eh, Hay secuelas. Y Chile, digamos, ¿no? Desde hace un tiempo lleva en este proceso de transición de energías renovables no convencionales, ¿cierto? Que sería ujú. particularmente energía eólica Solar. y solar, digamos, fotovoltaica. Hay una relación además ahí con una región en particular que ha sido Atacama, ¿cierto? Mm, Atacama cuenta, según dicen los expertos en la materia, que tiene una de las radiaciones, digamos, más favorables para la producción de energía fotovoltaica. mm. Entonces, desde el año 2019 aproximadamente, 2020, que esta política ya está, digamos, en funcionamiento, la cantidad de proyectos fotovoltaicos que se han instalado en la región han de alguna forma saturado, no solamente, digamos, por la extensión del territorio que cubre, ¿no? Pensando que son grandes extensiones, Mm. sino también por la cantidad de líneas de transmisión eléctrica. O Que sea, conlleva, ¿no? sí, o sea, hay sectores que están completamente saturados de líneas de transmisión eléctrica. O sea, digamos, uno las puede ver en la carretera, digamos, ¿no? Desde La Mm. Serena a Vallenar, y desde Vallenar a Copiapó, y de Vallenar a Diego Almagro. Sí. eh, Bueno, y también a mí la ruta que me impresiona, porque eso es muy, muy impresionante, es la que va de Calama a Tocopilla. Perfecto, Esa ruta tenés, no sé, como por lado tenés 6 7 líneas. Es muy claro. impresionante. Y que si bien tiene efectos que son súper positivos, digamos, como para el país, o sea, Sí. de los últimos recuentos vamos como en el 30% o más del 30%, digamos, de sustitución por estas energías renovables no Mm, convencionales. O sea, Chile de alguna forma se está posicionando como un país pionero en el reemplazo, digamos, de este tipo de producción de energía, pero que para los territorios es una cuestión bien sacrificial, digamos, ¿no? Como que sí. hemos instalado una cantidad de kilómetros. Yo creo que sería importante por ahí quizás revisar el dato más duro y saber cuántos son los kilómetros de línea construidas que hay en Mm, Chile, y cuánto, digamos, extensión en hectárea, una medida convertible, digamos, y sí. comprensible al mismo tiempo, de parques fotovoltaicos que están instalados en esas dos regiones. Y yo recién nombré Atacama, tú también, digamos, sumas Antofagasta, pero que efectivamente, digamos, ¿no? ha ido, digamos, eh, 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 generando una intervención que no es menor, y que, Mm. claro, y que políticamente es una cuestión muy, muy atractiva, porque Chile está en este proceso, pero al mismo tiempo ha generado esta aglomeración Sí. de estructuras. Y además hay una cosa importante que es más allá de, digamos, de esta cantidad de proyectos y de líneas y todo, también la gente tiene las percepciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo la otra vez estuve en María Elena
y viste, María Elena tiene una cantidad de parques fotovoltaicos alrededor, así son, no sé, no son cientos de hectáreas, yo creo que son miles de hectáreas. Mire. Es muy impresionante. Y me acuerdo que hablé con gente las señoras de la Junta de Vecinos, de las juntas de vecinos, porque además María Elena tiene como 85 organizaciones sociales, así que, y me junté ahí no sé, habré estado con 10, 12 organizaciones, y todo el mundo me decía que ellos cada vez sienten más calor. Así como me decían, no sabemos por qué, pero es como que no sabemos si es el cambio climático o qué, pero desde que se instalaron estos parques fotovoltaicos, como que sentimos que estamos todo el tiempo asados, así con muchísimo más calor que antes. Eh, Claro, y yo le decía, yo creo que no, bueno, uno no vive ahí tampoco, entonces no, como que no tenés ese pulso, uno va un rato, un par de días, no sé, pero ellos me decían, no, nosotros sentimos realmente que es como un horno, que es como que estos parques que tenemos alrededor, claro que con esto de que captan el sol y la energía solar y toda la cuestión, como que hierve. Eh, yo decía, claro, igual uno, como te decía recién, va un par de días y después se va. Y la gente que efectivamente construye esos parques tampoco vive ahí. Entonces, también hay una percepción de que no es bueno. Porque la gente te dice, sí, efectivamente, nosotros sabemos que este es el progreso y la. Pero, o sea, nosotros no estamos progresando, no vemos ningún cambio en nuestro modo de vida, no hay como, eh, por ponerlo entre comillas, regalías, ¿cachai? Nos sacrificamos un poco, pero vivimos mejor o tenemos mejores casas, no sé, algo. Como que Sí. no hay una mejora. Y además sienten que todos estos proyectos tienen que ver con energía que se va a las mineras, energía que se va a Santiago, porque esa es como la percepción que todo el mundo tiene en el norte. Como nosotros somos la zona de sacrificio para que ustedes en Santiago puedan vivir mejor. Claro, ¿No es sí, cierto? sí, eso lo hemos escuchado Hartas veces. muchísimas veces. Sí, Y de alguna forma ese argumento es súper cierto, digamos, ¿no? sí. En algún momento es indiscutible, y claro, o sea, hay esta proliferación de proyectos, y nosotros lo podríamos entender, digamos, como el extractivismo era una cuestión mucho más material, de recursos Mm, naturales, y que hoy día, digamos, lo vemos en otra faceta, porque una suerte, digamos, como de extractivismo verde, verte, porque claro, tiene, digamos, como esta suerte, digamos, como de complicidad, de descontaminar, pero que en el fondo, digamos, genera otro daño colateral, po. claro. Y que, y que, y que hace, digamos, como de alguna forma como restarle importancia, pareciera en algún momento. O sea, porque es que lo que pasa es que yo creo que es como, bueno, volviendo a lo que decíamos antes, al principio de esta conversación de los parques fotovoltaicos, que todo el mundo decía, no hagamos estudios de medio humano porque en realidad no afecta a nadie. Y es como que eso se ha mantenido en el tiempo. Y en realidad sí hay una afectación Claro. importante. Más allá de que, bueno, todos sabemos que uno convive con una línea de transmisión, que uno puede hacer agricultura, puede tener cabritas, puede tener su manjada, pero por ejemplo, visualmente igual es complejo. O sea, Eh, sin duda, es interfiere, como, interfiere en la visual de un lugar, sí, lo transforma, ¿sí? sí, yo me acuerdo que yo trabajaba en el 2011, 2012 en Ica de Oro. Y yo viajaba todas las semanas de Copiapó a Inca, porque llegaba en el avión, de ahí me iba a Copiapó y de ahí a Inca. Y no había ni una línea, nada, ni una línea de transmisión y no había ni un parque fotovoltaico. Por las 6:17, dices tú. Sí, por las C17. Tengo unas fotos así maravillosas de la nada, así el paisaje sin interrupción, ¿cachai? Y ya después dejé de trabajar ahí y volví como en el 2020, 20, 19, 20, cuando fue pandemia, mira, volvemos ahí.
que igual uno tiene que trabajar, así que ahí fui. Y me acuerdo que como que empecé a ver, iba en la camioneta y fue como, ¿qué onda? Está lleno de parques, lleno de líneas, como que quedé en shock porque no habían pasado 20 años, o sea, eran, sí, O sea, no nosotros sé, una unos vez, 5 años, sí, 6, o sea, nosotros una vez recorrimos ese desde Inca a Copiapó. sí, Y hay una parte que ya son líneas, una pasa por arriba de la otra, sí. qué sé yo, Bueno, Llano de Varas, que está lleno de parques y que porque se siguen construyendo. Hay más todavía. entonces sí, o sea, como volviendo a lo que tú preguntabas, como que hay una lógica extractivista ahí también Mm, de fondo. sí, Y que claro, quizás para la literatura más clásica y quizás las personas eso no es extractivismo. que escuchen esto van a decir que no es extractivismo, pero hay algo de eso y hay algunas cuestiones que también se podrían discutir desde el convenio 169 a propósito, digamos, hay un punto, lo tengo anotado, ¿cierto? Que el artículo 15, número 2, ¿cierto? Que habla sobre la explotación de recursos naturales en tierras indígenas. Mm, Y eso también es complejo, digamos, porque nos vuelve a posicionar en lo que conversábamos también en un comienzo y que tiene que ver, digamos, con esta convertibilidad que existe entre las categorías propias de la antropología, la forma en cómo se expresan las comunidades claro. y la forma en cómo el SEA también, digamos, convierte esta cuestión en criterios técnicos, que tiene que ver con los territorios, etcétera, digamos. Esas discusiones son Claro, porque al final en este artículo uno dice, ¿cómo es? Léelo de nuevo. Se me fue la onda. dice, artículo 15 dice que el Estado autoriza la explotación de recursos naturales en tierras indígenas y que esos Eso. pueblos tienen derecho a participar en sus beneficios. Claro, pero acá el punto también es, ¿cuál es la definición de tierra indígena? ¿Cachai? Correcto, sí, Es el uso del territorio, porque al final, si uno lo ve desde ese punto de vista como más la propiedad privada, digamos, o lo que te entrega la CONADI, claro, en Atacama al final vos tenés como, no sé, hay 3 comunidades que tienen claro, tierra, que son Río Jorquera, algún territorio que tiene Chinchihuayra, sí. y no sé, ¿quién más? Me parece que nadie más. Nos falta una que Bueno, pero finalmente es como eso. Guaira, Guaira Mantatuxi, sí, sí. Sí, verdad. Y es todo, o mm, sea, y en realidad, no sé, uno en Llano de Varas, la cantidad de comunidades que han utilizado ese territorio, o sea, porque ahí al final están las comunidades, no sé, todas las comunidades que están como hacia el Paso San Francisco, que son claro, Pastos Grandes, son nacientes Puerto Pastos Grande, Grandes, bueno, Jor, Chinchihuayra, Jorquera. no, Jorquera no está ahí, Jorquera está no, en la pero los otra. Geocuctuxial que están en Diego de Sí, Almagro, toda razón. los Runaurca, o sea, pero no son dueños, digamos, dueños como en el Claro, sí. papel, ¿cachai? Pero al final vos decís, ahí está todo ocupado de fotovoltaicos, pero no hay ni siquiera tienen compromisos ambientales voluntarios, finalmente, de Mm. esas empresas. No, y ahí hay ¿Viste? Nos una, estamos ganando un montón de enemigos. Nos vamos a quedar sin pega, Sergio hay Cava. una, y ahí una ocupación también histórica, digamos, de los collas que bajaron de la cordillera y que prestaron mano de obra Claro, a las a mineras la a minería. la minería, A Potrerillo, claro, sí, sí, están, Salvador. sí, hay restos de carbón mineral por ahí, ¿cierto? Sí, Las las fundiciones. fundiciones, sí, que están ahí también. Entonces, hay un testimonio que es material, que es clave y que de alguna forma es incuestionable de que hay un uso Claro, muy añoso del territorio y que después comulga, digamos, con el paso del tren, sí, eh, que ya no existe más tampoco. claro, muchas cosas, Sí. pero sí, eso es. Bueno, la metamorfosis del territorio en realidad, porque Atacama es muy impresionante. Y ahí vuelvo sobre el tema, digamos, de la importancia de la sistematización de los estudios antropológicos
que se han levantado en estos 17 años, Mm, quizás menos, pero que nos dan un panorama general. mm, Insisto, no es la antropología al más puro estilo Malinowski, sí. ni tampoco, digamos, los viajes más recientes, para que no pensemos, digamos, que la antropología se ha mantenido quieta, digamos, en esa misma dinámica, Mm, pero, pero, pero que en su iteración, digamos, ¿no? Con la comunidad, en diferentes procesos, con diferentes consultoras, con diferentes profesionales, asesores, el mismo crecimiento que han tenido los mismos dirigentes indígenas, nos permiten observar con detalle y cartografiar también, digamos, como las toponimias, la forma, digamos, porque un territorio nombrado es un territorio que tiene vida, mm, que se ha utilizado y que hoy día disputa además, ¿cierto? Digamos, como esa forma particular de vivir o de ser nombrado con estas nuevas, digamos, estas nuevas formas de habitar, lo que sería a través de la explotación de parques claro, fotovoltaicos. Hoy día incluso la gente ha cambiado los puntos de referencia, quizás antes era el lugar donde estaba la estación del tren, a propósito de claro, Llano de Vara, sí, por la ubicación de un parque de un parque fotovoltaico. fotovoltaico, claro, sí, va cambiando. Sí. Y dentro de, bueno, vos contabas, voy a cambiar de tema. Bueno, Me contabas que estabas terminando tu tesis de maestría. sí, sí. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son como tus temas de investigación? Estoy justamente tratando De dilucidar este sí, panorama. sí, estoy justamente trabajando una pregunta que me hice hace un tiempo atrás y que tiene que ver con esta sistematización que se ha hecho, digamos, del trabajo antropológico dentro del SEA, quizás por eso que lo repito tanto, porque estoy digamos, como intentando pensar en eso. Me parece que Estoy todo el día pensando. sí, es un terreno que la disciplina no ha abordado. Me parece que ahí el trabajo que se ha hecho, digamos, desde el derecho ha sido súper... eh, eh, ha sido un buen trabajo el que ha hecho la gente del derecho, hay que decirlo. Que ha posicionado una discusión, o sea, Mm, hay muchos abogados que están involucrados en esto, digamos, ¿no? Con derechos ambientales, hay unos que están con cuestiones indígenas, sí. en la Universidad Diego Portales se ha reunido harta gente en torno a esto. Hay diplomados también donde la gente se ve cada vez más interesada, pero lamentablemente la antropología en sí lo ha mirado con mucha distancia. Y yo quiero decirlo abiertamente también, digamos, ¿no? Todos hemos tenido prejuicios con esto porque pensamos de que vamos a trabajar, digamos, sin ética, de que los procesos de desarrollo, digamos, no son incompatibles, digamos, con el desarrollo del pueblo indígena. Y me parece que es una cuestión que, si bien hay que sacar más puntos en la pista, también es lo que estoy diciendo, digamos, Mm, no es tan sencillo así como lo estoy comentando, porque es importante que la antropología de respuestas consistentes sobre esto, mm, ya sea, digamos, la forma en cómo se involucran en los levantamientos de información, en la forma en cómo se descartan o no, digamos, impacto significativo, ya sea o mm. no significativo, y también en las medidas. Yo creo que ahí también hay una cuestión que se ha visto poco. Es un tema para 2 horas más de Sí, pues el conversación. tema de las medidas y la Sí. forma en cómo, digamos, ¿no? Frente a a, a un impacto, las comunidades están, no las comunidades, los titulares están, digamos, como generando respuestas significativas, satisfactorias, Mm, coherentes, para que las comunidades, digamos, ¿no? Generen sus propias estrategias de desarrollo. Y ahí nos metemos en un tema sí. súper duro y que mucha Para gente la no, temporada 2. para la temporada 2 cuando ya tenga escrito ese capítulo, pero que es algo que estamos mirando con mucha distancia y que creo que la antropología, digamos, con todas estas discusiones nuevas, naturalismo, multilateralismo, ontologías territoriales, etcétera, puede aportar porque hay una disputa por los territorios. Mm, Y esta cuestión no se va a frenar. Hoy día estamos además en un contexto político bien difícil, complejo. donde se quiere deteriorar de alguna manera, ¿cierto? El sistema de evaluación ambiental, y que por más que nos parezca insuficiente, es una herramienta que
que ha generado, digamos, una, una, una compatibilidad, por lo menos, digamos, ¿no? Como con los territorios. Pero yo de verdad no creo que sea insuficiente. O sea, claro, uno siempre tiende a buscar como la mejora y todo, Ujú. pero yo siento, y esto lo conversaba justamente el otro día con un abogado, que yo le decía, igual Chile en materia de medio ambiente está en temas de impacto, en temas de trabajo con los indígenas, igual está Un súper pionero. súper pionero, sí, y está realmente a la cabeza de un montón de cosas. Como por ejemplo este tema de el- ¿cómo se llama? La posibilidad de pedir información, transparencia activa, Mm, ¿cachai? Son cosas que eh, la gente, yo siento que a veces se queja, pero también uno tiene que hacer una evaluación de, pucha, si uno ve desde el 2008 cómo era y cómo es actualmente, o sea, años luz, sí, años luz. O sea, antes vos, no sé, uno detectaba que había que iba a haber un impacto significativo. Se hace la evaluación, pucha, mira, vamos a dejar la escoba acá, acá y acá. Pucha, pero ¿sabes qué? No importa, hagámosle una escuela o pongámosle una posta. ¿Cachai? O sea, y eso no puede ser. mm, O sea, y eso por suerte ha ido cambiando. sí. O sea, nos puede gustar, digamos, más o menos, y uno puede decir todo es mejorable, sí, todo es mejorable, pero yo siento que igual hay un trabajo consciente, finalmente los titulares se han concientizado, digamos, y han entendido que el relacionamiento comunitario es importante, que el estudio antropológico es importante, que el medio humano es importante. Antes yo recuerdo que era eh, como una especie de, primero éramos bichos raros, que era como, ¿qué hace este antropólogo hippie acá? ¿Cachai? Que Mm. como que casi uno iba a tomar mate con la gente, eh, porque era así. A comer churrasco. Claro, a comer churrasca. Bueno, seguimos comiendo churrasca. Qué buenas son las churrascas, Gracias man. a Dios. Eh, pero ahora, digamos, pero te veían así y era terrible porque uno decía, esto es importante, loco, o sea, esto de verdad es importante y esto la gente necesita ser escuchada y necesitamos como decirle a la gente qué es lo que va a pasar, etcétera. Y ahora, de verdad, los titulares puede ser que porque lo entendieron, puede ser porque la ley, digamos, te lo pide, o porque el SEA directamente te dice, ¿sabes qué? Si no hiciste tu proceso de participación ciudadana anticipada, te fuiste para afuera nomás. Y también porque la ciudadanía se ha empoderado, pero así mil. Entonces yo creo que hay como una maduración que efectivamente es mejorable, pero eh, uno también, o sea, a mí yo como que lo veo y como que el 2008, no sé, está así como a años luz. Y no fue hace tanto, no fue hace tanto. Y vos ves las líneas de base que se hacían en el 2008, 2009, 2007, qué sé yo, y ves lo que hay ahora y es abismal y la inversión también que las empresas hacen en esos estudios. Entonces yo creo que hay esperanza. Sí, 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 sí. Estamos de acuerdo con eso, digamos, ¿no? Como que yo hoy día, digamos, como mirando la bestia desde el interior, siento que es súper necesario y es súper necesaria la antropología en esto. Yo realmente siento como una complicidad Mm. con hacer un buen levantamiento. Evidentemente siempre pueden haber críticas, etcétera, pero yo creo que nuestra vocación, yo creo que en eso también compartimos y por eso que también estamos en este espacio, que es que hay dimensiones éticas, digamos, ¿no? Sí, Eh, que, total. que definen la participación de personas en esto. Y a mí me pasa que claro, la recomendación viene muy de cerca, pero también veo otras y otros colegas Mm.
que son convocados por lo mismo y de otros componentes también, digamos, ¿no? Para salir un poco del tema de la antropología, que también hay arqueólogos súper comprometidos y Sí. gente, digamos, ¿no? que observa esto, digamos, ¿no? con la mayor precisión y son exigentes. Y así también, y para no dejarlo fuera, digamos, ¿no? Que los valores del SEA. Sí, han cambiado la mirada y hay Sí. como una rigurosidad. Hay Bien, valores sí, muy muy buenos, muy sí. buenos, evaluadoras muy buenas. Sí. Y eso también sube el nivel, nos permite, ¿cierto?, como ser cada vez más preciso. Y es un proceso, digamos, donde estamos todos involucrados, comunidades, sea institución, guía, asesores, que podemos estar, digamos, realmente medio tirados a las mechas o no, Sí. pero súper bien, o sea. Es un buen ecosistema. Sí, y se convive bien, y yo creo que esta relación entre SEA, CONADI, ley indígena, ley ambiental, convenios internacionales, no hablamos mucho no hablamos de Escazú, Sí. y otro tipo de cuestiones más, ¿cierto? Como que han generado una musculatura, Sí. ¿no? Que es interesante y está bueno que siga mejorándose. Sin duda. A mí, yo siento que lo mejor está por llegar. No, yo siento que igual hay mucho por mejorar, pero creo que vamos por un súper buen camino, porque además también siento que los profesionales que están haciendo esta pega se han ido especializando cada vez más, han ido entendiendo como cuáles son las preguntas claves, a dónde indagar y como entender que, por ejemplo, no es ir al territorio, ir a una comunidad un día, no, que efectivamente uno tiene que pasar tiempo ahí, tiene que ir varias veces, tiene que estar con la gente, tiene que generar confianza, es como toda una pega que es como el tras bambalinas de hacer el estudio antropológico, de generar la línea de base de medio humano. Entonces, hay como mucha pega que no se ve, que no es solo el documento es el producto final, pero hay muchas cosas que están atrás de eso. Y ojo, también tiene que ver con que hay titulares que también yo siento que de verdad han entendido, así como como dicen en Chile, se pegaron la cachada, Sí. de que efectivamente es por ahí. Es que medio humano puede ser crítico. Sí, Crítico. exacto. O sea, hoy día se ha transformado como en un componente que tiene mucha presión. Sí, sí. Porque, por todo lo que hemos conversado. Es que uno gritaba, esto es importante, bueno, y ahora es importante. Ahora es importante. Ahora no sabemos cómo resolverlo. Ahora no sabemos qué hacer. Ya, bueno, terminamos acá. Nada, Sergio Cava, muchas gracias por venir, muchas gracias por este espacio, esta conversación, me encantó y vamos a hacer la parte 2 porque vamos a hablar de las medidas Sí. y los compromisos ambientales voluntarios y todas esas cosas que son, que igual, digamos, son importantes también para la relación futura, porque no todo termina en la línea de base ni en el estudio antropológico. Ni con la RCA. Ni con la RCA. Tal cual. Y la RCA también puede ir para atrás, digamos. Y eso es para otro capítulo. Para otro capítulo. Oye, yo solamente nota al cierre, agradecido por el espacio, la verdad que para mí siempre la reflexión contigo es una cuestión súper fructífera. Hemos construido una amistad con el tiempo, así que encantado de estar aquí y verte, digamos, ¿no?, en estos espacios tan necesarios. Sí. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias por haber venido a La Minga de las Ovejas Negras.